Mi nombre es Gisela Sierra y voy a hablarles sobre el diagnóstico y cómo diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, para efectuar este diagnóstico de trastorno de ansiedad, los especialistas se basan en los criterios del diagnóstico del DSM-5 o del CIE-10, dos clasificaciones de las enfermedades consensuadas por especialistas de diferentes nacionalidades y reconocido prestigio. Bueno, aparte de eso debemos recordar de que no nos podemos autodiagnosticar ni automedicar porque directamente no sabemos si lo tenemos o no, y que eso simplemente nos lo tiene que decir un profesional experto en estas condiciones. Bueno, cuando una persona está preocupada por su salud o normalidad, suele identificarse con estos síntomas o enfermedades que no tiene o confundirlos. O podemos también decir que son posibles diagnósticos de ansiedad que nosotros mismos nos damos. Bueno, el criterio del DSM-5 para el diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada asocia que la ansiedad tiene preocupaciones excesivas y anticipación apresiva, que se produce durante más de 6 días a lo que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos y actividades, como en la actividad laboral o escolar, familiar. Además de eso, este individuo le es difícil controlar la preocupación. Bueno, la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas, como cuáles, estos síntomas han estado presentes durante más de unos días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. En los niños solamente se requiere un ítem, que es el primero, que es la inquietud o sensación de estar atrapado o como los nervios de punta, que está muy alteradito, fácilmente o fatigado, la dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, también se presenta en la tensión muscular, en los problemas de concentración o del sueño, que es la dificultad que tenemos para dormirnos y continuar durmiendo, el despertarnos a tal hora, que no duramos más de 5 horas durmiendo, sino 2, 3, 1 hora en específico, y eso es inquieto e insatisfactoriamente para nosotros. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan además de eso un malestar clínico y significativo o le da deterioridad a nuestra salud social, laboral, en otras áreas y importante en el funcionamiento. La alteración nos puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como por ejemplo una droga, un medicamento. No tiene que ser afectación médica directamente, ejemplo un hipertiroidismo. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, o la ansiedad, preocupación, tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, pues para eso existe una valoración negativa en el trastorno de ansiedad social, que esto sería fobia social o contaminación u otras obsesiones en el trastorno de obsesivo compulsivo, y en la separación de las figuras de apego en el trastorno de la ansiedad por separación. Y aparte de eso, nos recuerdo los sucesos traumáticos en el trastorno de estrés, postraumatismo, aumento de peso, en la anorexia, nerviosismo, dolencia física, en el trastorno de sintomático, percepción de imperfecciones en el trastorno del dismorfósico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por la enfermedad o contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante. Bueno, en el criterio del CIE-10 para el diagnóstico de trastornos de ansiedad generalizada, hay una organización que es la mundialmente de la salud, que es la que habla y la caracteriza
sobre la esencia de este trastorno de la ansiedad y persistente, de que no está limitada y ni siquiera predomina en ninguna de las circunstancias ambiental y que además es particular, y es decir, que se trata como una angustia libre o flotante, como en el caso de los trastornos de ansiedad. Los síntomas predominantes son las variables, pero lo más frecuente son las quejas de sentirse constantemente nervioso, con temblores, tensión muscular, sudoración excesiva, mareos, palpitaciones, vértigo, molestias gástricas, y que a menudo se pone de manifiesto en temores o que uno de los mismos o en un familiar vaya a caer enfermo, en un accidente, junto a otras. Estas preocupaciones y presentimientos son muy diversos y que existen en este trastorno. Este trastorno además es muy frecuente en las mujeres y está muy a menudo relacionado con el estrés ambiental crónico, y existe una gran variable que se tiene a ser fluctuante y crónico. Pautas para el diagnóstico y el afectado para tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al menos varias semanas seguidas. Entre ellos debe estar presente los diferentes rasgos de apresión, preocupación acerca de las calamidades venideras, de los síntomas que podemos tener de los accidentes y demás que podemos pasar en nuestra familia, y sentirse a un límite de dificultades de concentración, tensión muscular, agitación e inquietud, psicomotrices, cefalias de tensión, temblores, incapacidad de relajarnos, hiperactividad, vegetatividad, mareo, sudoración, taquicardia, taquipnea, molestias epigástricas, vértigo nuevamente, ansiedad de boca. Y en los niños suele ser llamativa la necesidad constante de seguridad y las quejas somáticas recurrentes, la presencia transitoria durante pocos días seguidos. Además de eso, existen otros síntomas en particulares de depresión, que no descarta un diagnóstico principal, sino de trastorno de ansiedad. Pero asimismo no debe satisfacerse las pautas de episodio depresivo, trastorno de ansiedad fóbica, trastorno de pánico o trastorno obsesivo compulsivo. Gracias. Mi nombre es Enilda Enríquez y pues hoy les voy a hablar sobre los síntomas de la ansiedad. ¿Por qué es tan importante hablar sobre los síntomas de ansiedad cuando se está presentando en nuestras vidas? Primero podemos abordar que hay síntomas tanto físicos y los psíquicos. Los físicos se presentan como sudoración, temblores, taquicardias, problemas digestivos, mareos, dolor de cabeza, y mientras que los problemas de ansiedad psíquicos, pues ataques de pánico, miedo, sueño, alteraciones de sueño, inquietud, irritabilidad y falta de concentración. Estos se presentan de manera psíquica en nuestra vida. Y pues ahí podemos decir que son problemas de trastornos de ansiedad. ¿Cuándo consultar a nuestro especialista para poder tratar este problema? Es cuando uno se siente que se está preocupando demasiado y que esto interfiere en el trabajo, en las relaciones y en otros aspectos de nuestras vidas. También el miedo, la preocupación o la ansiedad causa un malestar y resulta también una manera difícil de poder controlarlos. También nos lleva a sentirnos deprimidos, tener problemas con el consumo del alcohol o drogas, o tiene otros problemas de salud mental conjunto con la ansiedad.
¿Cuáles también son esos problemas que se presentan al momento de poder mencionarlo? Es que también pensamos que la ansiedad puede estar vinculada con un problema de salud físico. Y también se presentan cuando tenemos pensamientos o conductas negativas y conductas suicidas, perdón. Bueno, ¿qué quiero llegar a esto? Que para poder llevar a cabo un problema o diagnosticar un problema de trastornos de ansiedad, es muy necesario pasar por estos tipos de síntomas y tener en cuenta que necesariamente se necesita de una ayuda. También hablamos sobre la epidemiología. Bueno, se dice que no está de todo claro cuáles son las causas de los trastornos de la ansiedad. Pues problemas médicos que pueden estar relacionados. Mi nombre es David Martínez y yo les hablaré sobre los criterios de la ansiedad. Para efectuar el diagnóstico del trastorno de ansiedad, los especialistas se basan en los criterios diagnósticos del DSM-5 o del CIE-10, que son dos clasificaciones de las enfermedades consensuadas por especialistas, valga la redundancia. Empezamos con los criterios del diagnóstico del trastorno de ansiedad por el DSM-5. Aquí se destaca la preocupación excesiva, que sería la anticipación aprensiva, que se produce durante más días de lo que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades como actividades laborales o escolares. Al individuo le es difícil controlar la preocupación, entonces la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los síntomas siguientes, que serían la inquietud o la sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, está fácilmente fatigado, tiene dificultad para concentrarse o puede quedarse con la mente en blanco, sufre de irritabilidad, tiene tensión muscular y problemas de sueño, ya sea dificultad para dormirse o dificultad para continuar durmiendo. La ansiedad y la preocupación causan malestar clínicamente significativos o deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes. Estas alteraciones no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, ni una afectación médica, ya sea el hipertiroidismo. Para el diagnóstico del trastorno de ansiedad del CIE-10, podemos decir que la característica esencial de este trastorno es una ansiedad generalizada y persistente que no está limitada y ni siquiera predomina en ninguna circunstancia ambiental en particular. Es decir, se trata de una angustia libremente flotante. Como en el caso de otros trastornos de ansiedad, los síntomas predominantes son muy variables, pero los más frecuentes son quejas de sentirse constantemente nervioso, con temblores, tensión muscular, como lo dice el DSM-5, la sudoración, mareos, palpitaciones, vértigo y molestias epigástricas. Muchas gracias.